Welcome everyone. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el veterano corresponsal de guerra, analista militar y periodista independiente, Elijah Magnier. Elijah, es un placer volver a estar contigo hoy. Great to be back with you today. Es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Yes, everyone, hit the like button. That will Sí, todos, dadle al botón de me gusta. Eso hará que el programa suba en el algoritmo de YouTube y ayudará a que esta conversación se vea en todas partes. Pero sin más preámbulos, Elijah, quiero empezar con la Operación Promesa Verdadera, o las 27 y 28, tal como anunció Irán. Puede que hayas visto antes las imágenes, por supuesto, de Irán después de que Estados Unidos e Israel atacaran refinerías de petróleo en el sur de Teherán. Ahora hay nubes negras de humo que supuestamente provocan lluvia negra, algo muy peligroso. En represalia, Irán lanzó misiles balísticos y dicen que misiles balísticos avanzados contra Haifa. ballistic missiles and they say more advanced ballistic missiles at Haifa, and I'll just put the Voy a mostrar las imágenes aquí. Esta es la refinería de petróleo de Haifa ardiendo después de esos ataques. También sabemos que Hezbollah ha estado atacando adicionalmente Haifa durante las últimas 24 horas. E Irán ha anunciado que va a aumentar sus ataques, Elijah, en los próximos días y semanas. Dicen que en un 100%. Así que háblame de en qué punto se encuentra la guerra. ¿Cuál es la importancia si ahora se vea implicada la infraestructura petrolera? ¿Y qué esperas? What do you expect? Now, first of all, this war is illegal and unlawful. Ante todo, esta guerra es ilegal e ilícita. No hay ningún mandato de las Naciones Unidas. Los estadounidenses decidieron ir a la guerra pensando que sería un paseo, solo unos pocos días, como dijo Donald Trump al principio, quizá 3 o 4 días, esperando que Irán no respondiera ni tomara represalias. Empezó diciéndonos que esta era una guerra para cambiar el régimen. No tiene experiencia en comparación con Benjamin Netanyahu, que sí tiene mucha. Y dijo, estamos preparando el terreno para un cambio de régimen, sin ponerle un límite de tiempo, porque sabe que una campaña no cambia realmente el sistema de gobierno de un país. Doesn't really change a ruling system in a country. But Donald Trump then went on the next day saying, "Oh no, I don't want." Pero Donald Trump continuó al día siguiente diciendo, oh no quiero cambiar el régimen porque matamos al gran ayatolá, Sayyid Ali Khamenei. Quiero formar parte de la selección del nuevo líder. Así que, quiero decir, en mis décadas de experiencia en guerras y cubriendo Irán, incluso sobre el terreno durante la guerra Irán-Irak y la presencia iraní en Irak, Siria, Líbano, etc., no sabía que la Asamblea de Expertos debía tener 88 miembros. Al principio eran 59, pero ahora se han convertido en 88. Y no sabía que Donald Trump se hubiera convertido en un gran ayatolá para unirse a ellos y formar parte de los que toman las decisiones. And then be part of the decision makers. So it indicates he's really Así que eso indica que realmente carece por completo de conocimiento sobre cómo funciona Irán, su cultura, su sistema, su constitución. Y pensó que, bueno, en realidad como en Venezuela, podría simplemente pedirle al vicepresidente que siguiera dirigiendo el país y que lo aceptarían. Y ya está. No entiende que está tratando con un Estado ideológico. Tienen normas y una constitución, y son un pueblo muy orgulloso con miles de años de civilización antigua. No one hath tal mocope un niño. by a person with a lower than a child. Carrie Seabu. Ixai? Still there? Oh, Hello? Yep. are you still with No, ¿hola? Yes, Sí. I am, ¿Sigues ahí? refreshing Sí, coming aquí back estoy. actually into the show. Quizá quieras actualizar la página y volver al programa si es posible, si puedes oírme. Sin más preámbulos, todos, vamos a intentar que Elijah vuelva aquí lo antes posible. Le voy a mandar un mensaje ahora mismo y espero que pueda volver al programa. Sin más preámbulos, quería continuar con esta cobertura. ¿Está aquí? ¿No? Vale, sí, sigamos con esta cobertura. Elijah, por favor, actualiza si puedes oírme. Vale, creo que va a actualizar. Así que sí, Irán atacó Haifa en represalia por los bombardeos israelíes y estadounidenses contra las instalaciones petroleras iraníes.
Y ahora vamos a traer de nuevo a Eliga. Hola Eliga, ¿puedes oírme? Sí, puedo. Vale, de acuerdo, continúa. Te había perdido un momento, pero estabas hablando de que los iraníes son un pueblo orgulloso con una civilización antigua. Trump no entiende eso. Quizá puedas profundizar en lo que estamos precisando esta represalia sobre Haifa y otro. What we're witnessing with this retaliation on Haifa and elsewhere. So the retaliation for the Iranian today Así que la represalia de Irán hoy es una guerra existencial. Atacarán Haifa, atacarán Tel Aviv. Eso es lo que están haciendo. Y de hecho, no necesitan más de 10 a 20 misiles al día para mantener la guerra y forzar un alto el fuego cuando los estadounidenses se cansen de ello y de sus consecuencias. Porque hoy vemos que las consecuencias son extremadamente graves para los países árabes y están cuestionando la presencia estadounidense, que ni siquiera pueden defenderse a sí mismos. Según las imágenes por satélite del New York Times, las bases estadounidenses están completamente destruidas o gravemente dañadas. Además, los iraníes están siguiendo al personal estadounidense en hoteles de Dubái, Abu Dhabi, Riad y otros lugares del Golfo. Eso significa que los estadounidenses ya no son capaces de protegerse a sí mismos y desde luego no están intentando proteger a los árabes. Están confiando en el sistema de defensa árabe, pero la mayor parte de todos los sistemas de misiles de interceptación se encuentra en Jordania e Israel, para asegurarse de que, incluso si los misiles de interceptación en Jordania son interceptados, los restos caigan sobre los jordanos y no sobre los israelíes. Así que, para Irán, esta guerra existencial no terminará sin un acuerdo que garantice que los israelíes y los estadounidenses no volverán a iniciar la guerra. Hasta ahora, este duelo está causando graves daños a la economía iraní porque no están atacando una bomba nuclear iraní. Irán no tiene una bomba y no están apuntando al programa de misiles iraní porque Irán produce sus propios misiles, tienen el conocimiento y pueden reproducirlos. En cambio, están atacando la economía iraní para destruirla, para asegurarse de que quien gobierne Irán después de la guerra, sea el mismo sistema o no, esté ocupado durante los próximos 20 años reconstruyendo el país. Sí, eso es realmente importante, Elijah. Ahora, voy a abrir esto, porque mientras Irán atacaba Haifa, también ha intensificado sus acciones. Creo que, mientras hablamos, ha habido múltiples rondas de ataques sobre Tel Aviv en las horas previas a nuestro programa. Quería conocer tu evaluación de esto mientras muestro algunas imágenes de los daños. ¿Cuáles son exactamente los costes que Irán está imponiendo? Porque creo que mucha gente está preocupada, como dijiste, por los costes que Irán está pagando debido a estos ataques de Estados Unidos e Israel. Pero, ¿cuáles son los costes que Irán está infligiendo a Israel? Mencionaste algunos en el Golfo, pero en particular, ¿cómo encaja esta estrategia de Irán y lo que está haciendo en la Operación Promesa Verdadera 4, ya con más de 20 oleadas, con lo que Irán intenta lograr aquí? Estados Unidos e Israel están bombardeando Teherán como si no hubiera un mañana. Para Irán, los estadounidenses y los israelíes no podrían amenazar a los iraníes ni con un cubo de agua, aunque estuvieran en medio del océano. Por eso los iraníes seguirán bombardeando donde más le duele a Washington. En Tel Aviv y Haifa, esa es la zona industrial, la base naval y también el depósito de petróleo. Y van a seguir atacando instalaciones en los países árabes a los que puedan llegar, donde esos lugares están menos protegidos, porque los estadounidenses realmente no invirtieron en defenderlos. Vendieron a los árabes los sistemas de protección e interceptación, pero no para una guerra larga como esta. Y eso demuestra que realmente no previeron un ataque de Irán con drones.
an attack from Iran with drones. They're not experienced in how they hunt down drones. No tienen experiencia en cómo manejar drones. Por eso en Kuwait derribaron 3 F-15 por fuego amigo. Están confundidos por un tipo de guerra a la que no están acostumbrados. Los iraníes, en cambio, se han estado preparando para esto. Ya participaron en una guerra antes, en junio de 2025, y seguirán bombardeando Haifa y Tel Aviv porque el 81% de la población en Israel apoya a Netanyahu, incluida la oposición. Por eso quieren llevar a la sociedad israelí al punto en que la gente se levante contra Benjamin Netanyahu y le exija que se detenga. Ahora bien, eso va a ser extremadamente difícil de lograr y aún más difícil de aceptar para Netanyahu, porque significaría que perdería en las próximas elecciones. Because then he will fall in his forthcoming elections, and as he did not ask forgiveness for his corruption. Y como no pidió perdón por sus casos de corrupción, el presidente no puede indultarlo, porque nunca pidió ser perdonado. Así que irá a la cárcel y enfrentará 3 casos de corrupción. Para Benjamin Netanyahu, esta es una lucha política existencial por su futuro, pero para Irán se trata de supervivencia. O el país acaba en ruinas, sin que nadie pague ni compense los daños, o Irán sigue disparando hasta el último hombre de la Guardia Revolucionaria, con el último misil, contra Israel y el Golfo Árabe, para presionar a los estadounidenses, porque ellos iniciaron la guerra en nombre de Benjamin Netanyahu. Irán, en realidad, no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Sí, y Elijah, por supuesto, sabemos que Israel y el CENTCOM de Estados Unidos están trabajando sin descanso para censurar cualquier tipo de imágenes, videos e información que salga sobre lo que está haciendo Irán. Solo quería mostrar que esto se está volviendo cada vez más difícil de hacer. Así que aquí tenemos un fragmento de NBC en el que los comentaristas hablan mientras muestran a Irán lanzando y alcanzando con éxito Tel Aviv. Lo pondré rápidamente. Los israelíes, creo que ese es el cálculo ahora, la preservación del régimen. ¿Podrías tener una figura más pragmática al mando? Así que ahí está esa evidencia. Y luego también tenemos, por supuesto, en las bases, hubo ese breve periodo, Elisha, en el que el presidente Raisi y Irán dijeron que no iban a atacar a los estados del Golfo ni a los países vecinos de la región, siempre que sus bases y activos, los activos de Estados Unidos, no se usaran para dispararles. Por supuesto, eso fue inmediatamente rechazado por Estados Unidos y siguieron utilizándolos con esos fines. Pero aquí hay estadounidenses en Kuwait, en una base aérea, mostrando y demostrando exactamente lo que está haciendo Irán. Así que cada vez es más difícil ocultar estas cosas, Elijah. ¿Qué opinas en cuanto a... Hay mucha gente que ve este canal y está preocupada por Irán. ¿Cuánto tiempo puede resistir Irán? ¿Les crees cuando dicen que pueden aguantar 6 meses, 1 año? ¿Y puede Estados Unidos resistir tanto tiempo? Porque ahora están hablando de esto como de una guerra larga. Oh, espera. Perdona por eso. Oh, hold on. Sorry about that. Continue. Los israelíes y los estadounidenses están presionando con mucha fuerza a Irán porque los estadounidenses tienen prisa y los israelíes quieren asegurarse de destruir la estructura civil y la economía de Irán. Pero los iraníes no tienen prisa. Para darte un ejemplo, que no es gracioso, pero es cierto, cuando yo cubría la guerra entre Irán e Irak, solía visitar a funcionarios iraníes para pedir entrevistas. Era invitado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sentado en el despacho del director general, esperando ver al ministro. Me ofrecía una mandarina y luego, durante 1 hora, se sentaba a pelarla trozo a trozo, limpiando con cuidado cada pedacito de piel, hasta el punto de ponerme nervioso. Esa es la paciencia iraní. Los iraníes no tienen prisa por terminar esta guerra. Quieren ponerle fin en sus propios términos, en los que consideren aceptables. Harán que Donald Trump vuelva a la mesa, a la situación anterior a la guerra, y establecerán duras condiciones que les convengan, con todas las garantías. Y para lograrlo,
Quieren asegurarse de llevar a cabo esta guerra como si tejieran una alfombra, algo que lleva 1 o 2 años completar, porque no tienen prisa por bombardear Israel, como hicieron el primer día, demostrando su capacidad para lanzar 220 misiles en un solo día. To send 220 missiles in one day. But then they went back to the rhythm. Pero luego volvieron a ese ritmo, asegurarse de que día y noche los israelíes pasen su tiempo en refugios y que día y noche los misiles interceptores israelíes se agoten, se consuman, porque para derribar una bala con otra bala es necesario disparar de 3 a 5 misiles interceptores desde el lado israelí. Y eso es exactamente lo que están haciendo los iraníes. Así que no hemos visto ningún signo de debilidad o agotamiento en los misiles iraníes, solo en los medios estadounidenses e israelíes. Pero lo que realmente está cayendo sobre Tel Aviv, Haifa y otras partes de Israel no coincide del todo con lo que dicen los estadounidenses e israelíes. No, it doesn't. And maybe you can talk No, no es about, así. the role of Y quizá puedas hablar del papel de Hezbollah aquí, porque creo que mucha gente se sorprendió cuando Hezbollah intervino de la manera en que lo hizo y ha mostrado una ferocidad que tanto sobre el terreno como en sus ataques con misiles ha dejado realmente conmocionado a Israel. Los funcionarios israelíes han dicho que no se lo esperaban. Y quiero mostrar, en relación con lo que decías, Elijah, sobre las defensas aéreas israelíes, la cúpula de hierro, la flecha, todas ellas, que también están trabajando sin descanso contra Hezbollah. Y aquí tenemos solo un ejemplo de ello. Podemos ver, se lo mostraré al público, podrán ver cuántos interceptores israelíes están siendo lanzados. Israeli interceptors are going up. This is, I believe, in quote unquote northern. Esto es, creo, en lo que se llama el norte de Israel. Son muchos interceptores disparados en respuesta a los propios ataques de Hezbollah. Así que ya sabes, mucha gente, Elijah, se ha estado preguntando cuánto tiempo podrán resistir tanto Estados Unidos como Israel, dado que todos estos son recursos estadounidenses en el Golfo. Tienes a Hegseth y a Trump diciendo que tienen suministros ilimitados y que la rendición incondicional es el único objetivo que persiguen en lo que respecta a Irán. ¿Quieres que empiece por Hezbollah primero? Claro. Sí, por supuesto. De acuerdo. Sure. Yeah, definitely. Tomemos lo que dijo el ministro de Defensa israelí, Katz. Dijo, estábamos preparados para iniciar la guerra contra Hezbollah en diciembre de 2025, pero esperamos hasta que los estadounidenses se unieran a nosotros en la guerra contra Irán, lo que indica que los israelíes estaban preparados para la guerra. Pero veamos si lo que dijo encaja con los acontecimientos sobre el terreno y si lo dice solo para presumir o realmente es así. Antes de que Hezbollah se uniera, los israelíes afirmaron haber convocado entre 100,000 y 110,000 reservistas en la frontera con Líbano para prepararse para un ataque terrestre en territorio libanés antes del inicio de la guerra. Ahora bien, reunir entre 100,000 y 110,000 soldados, los expertos militares lo entienden muy bien, requiere realmente movilizar a todos y llamarlos de inmediato. Los israelíes son muy eficientes y pueden hacerlo en menos de una semana. Pero entonces, ¿qué pasa con todo el equipo y las unidades a las que tienen que unirse? ¿Qué pasa con la munición? ¿Qué pasa con el apoyo logístico, combustible, comida, munición y todo lo que debe seguir a las tropas mientras avanzan? ¿Qué pasa con la cobertura aérea y la asignación de suficientes municiones para eso, mientras también están involucrados en la guerra con Irán? ¿Qué pasa con las actualizaciones de la información de inteligencia? ¿Qué pasa con la artillería que debe despejar el terreno para el avance de la infantería? Podría seguir y seguir diciéndote que esto requiere meses de preparación. Así que no es como si un día Hezbollah lanzara 6 misiles al otro lado de la frontera y 24 horas después los israelíes empujaran sus fuerzas hacia adentro. Eso significa que los israelíes estaban preparados, confirmando lo que nos dijo el ministro de Defensa israelí. Ahora bien, ¿por qué se involucraría Hezbollah en esta guerra? Now, why Hezbollah would engage in this war? For Hezbollah,
Para Hezbollah, este es el momento perfecto y una guerra existencial. Permíteme explicar los dos aspectos. En el ámbito interno, el gobierno libanés emitió una directiva en la que acordaba arrestar a cualquier miembro de Hezbollah y considerar la rama militar de Hezbollah como ilegal, lo que significa que cualquier miembro de Hezbollah podría ser detenido en cualquier lugar, incluso en su propia casa. Se nos dijo por parte de Hezbollah que cuentan con unos 100,000 hombres. Ahora bien, la comunidad chií en Líbano sintió que ellos serían los siguientes en la lista. Creían que en realidad, en octubre o noviembre de 2024, cuando la guerra se detuvo con un acuerdo según el cual Israel y Hezbollah respetarían la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Hezbollah había cesado sus operaciones. Pero Israel no respetó la resolución de la ONU y volvió a bombardear Líbano, violando la soberanía libanesa 15,000 veces y matando a 500 libaneses, aproximadamente uno por día durante los últimos 500 días. Y para que Hezbollah sea considerado fuera de la ley por el gobierno libanés, con los israelíes preparándose para un ataque y una atmósfera en el Líbano abrumadoramente pro-israelí y anti-Hezbollah, eso significaría el fin de Hezbollah. Por lo tanto, para proteger a su sociedad, necesita obligar a Israel a imponer un alto el fuego en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el negociador estadounidense Barack declaró nula y sin validez. Los israelíes ahora no reconocen fronteras entre Líbano e Israel y pueden entrar libremente cuando lo deseen. Ese es el enviado estadounidense que dijo eso, Thomas Barak, anunciando que Líbano es un estado fallido y que los israelíes tienen las manos libres. Por eso, Hezbollah y los chiíes en Líbano no pueden reconstruir sus casas en el sur, ya que Israel lo impide. No pueden invertir dinero en proporcionar refugio a los chiíes libaneses cuyas viviendas fueron destruidas, porque el gobierno libanés ha bloqueado el apoyo de Irán a la reconstrucción del país y ha suspendido todos los vuelos entre el Líbano e Irán durante un año. Así que están atrapados entre el ejército libanés, que se prepara para atacar a Hezbollah, pero no a las fuerzas de ocupación israelíes, y los israelíes, que también están preparados para atacar a Hezbollah. Están justo en medio. Si demuestran ser capaces de mantener su posición y proteger a los chiíes, incluso en medio de toda esta destrucción, porque los israelíes, de algún modo, no quiero sonar cínico, pero de cierta manera prestan un servicio a Hezbollah al pedir a todos los chiíes que evacúen al sur del río Litani y de todos los suburbios. Entonces Hezbollah ya no tiene nada que temer. Pueden atacar libremente a los israelíes sin preocuparse por su pueblo ni por la sociedad que los protege. Y Hezbollah puso una condición. Hezbollah dijo: si Israel vuelve al acuerdo estipulado entre octubre y noviembre de 2024, respeta la soberanía libanesa y permite la reconstrucción del Líbano, entonces yo me detengo. No participo en la guerra contra Irán. Así que, para Hezbollah, ver a la Fuerza Aérea Israelí dividida entre el Líbano e Irán es un lujo, porque entonces los israelíes no pueden bombardear sin piedad el Líbano, especialmente las zonas chiíes. Hezbollah aprovechó esta oportunidad para enfrentarse a Israel y asegurarse de que no se detuviera, como Irán. Es una guerra de supervivencia y existencial, a menos que Israel acepte la resolución 1 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, bueno, creo que todo eso es increíblemente importante de señalar, Elijah. Y sabes, quería preguntarte ahora, dado el punto en el que estamos en la guerra, o al menos en esta fase de la guerra, esta enorme escalada, ¿te parece? No sé si has visto informes al respecto, porque ahora se habla de una posible escalada por parte de Estados Unidos con tropas terrestres. Ahora Trump dice en privado que esto no sería un gran aumento, que no sería una invasión general, por así decirlo,
sino más bien una operación estratégica. Hay amigos de este programa que han dicho que ya se han dado órdenes de despliegue. Y me pregunto, dado el estado de esta guerra y los costes y consecuencias hasta ahora, ¿qué opinas de este posible desarrollo y qué podría suceder aquí? Well, Donald Trump is saying that he wants Bueno, Donald Trump está diciendo que está contemplando una invasión terrestre. No me sorprende que haya dicho eso, porque no tiene ni idea de la geografía de Irán ni de lo que los kurdos pueden o no pueden hacer. En primer lugar, Irán tiene 1.640.000 kilómetros cuadrados. La provincia del Kurdistán, incluyendo parte del Azerbaiyán iraní, tiene unos 70.000 kilómetros cuadrados. Y la zona kurda en Irán abarca unos 28.000 kilómetros cuadrados. Así que empujar a los kurdos iraquíes a cruzar la frontera iraní y unirse a otros separatistas kurdos en una guerra para derrocar la revolución islámica que se extiende por 1.640.000 kilómetros cuadrados es un razonamiento muy pobre. That is a very poor thinking. Secondly, the Iranians said they would destroy. En segundo lugar, los iraníes dijeron que destruirían Erbil y Sulaymaniyah, las dos provincias kurdas de Irak. En primer lugar, eso acabaría con los recursos petroleros kurdos. En segundo lugar, despertaría el apetito de Bagdad por avanzar hacia el Kurdistán, imponer su poder, y eso supondría el fin de la Federación Kurda Semiautónoma allí. En tercer lugar, este plan implicaría fuerzas terrestres de los estadounidenses, el Mossad, la CIA y el bando kurdo, pero también tropas terrestres iraníes, que hasta ahora se han mantenido al margen de la guerra porque ha sido una guerra de misiles. Es una guerra entre misiles y drones iraníes y misiles estadounidenses israelíes. Se podría argumentar que han bombardeado los cuarteles iraníes, pero ¿quién dijo que las fuerzas terrestres iraníes, que suman varios millones, incluidos los Basij, no solo el ejército regular, van a ser completamente aniquiladas desde el aire cuando los kurdos avancen en territorio iraní? Este plan es realmente obra de alguien cuyo coeficiente intelectual no supera la temperatura ambiente. Él y todos sus asistentes a su alrededor, incluido el ministro de Guerra. Porque esto no es en absoluto un plan viable y realmente destruiría lo Kurd. Sí, bueno, ya sabes, Elijah, mencionaste que esto es una guerra de misiles, y me pregunto si podrías ayudar al público a entender exactamente qué sabemos sobre las capacidades de Irán en este momento, o sus capacidades restantes. Porque no sé si lo has visto, pero Israel, especialmente el Canal 12 en Israel, sigue diciendo que los lanzadores de misiles de Irán han desaparecido, que han sido erradicados, que ya no tienen capacidad. Pero aún así, a diario vemos que el Golfo es atacado, que se golpean países de la región, por supuesto Israel también. Y ahora Irán dice que va a aumentar la presión y el número de ataques, en línea con la escalada de Estados Unidos e Israel. Así que quizá puedas ayudarnos a entender exactamente qué sabemos, porque sé que Irán no está compartiendo mucha información públicamente. Pero ¿qué es lo que sí sabemos sobre las capacidades de Irán y lo que le queda? La respuesta rápida a eso es que quizá haya alguien allá arriba en el cielo enviando estos misiles hacia Israel, porque alguien los está lanzando. Y si los israelíes nos dicen que la capacidad de Irán ha sido destruida, y Donald Trump afirma que el programa de misiles de Irán está destruido, entonces realmente no sé quién está lanzando todos estos misiles. A menos que, tal vez, los estadounidenses los estén lanzando contra Israel y digan que es Irán para poder seguir bombardeando Irán. Así que hay que mirar los hechos, no el lenguaje de los estadounidenses y los israelíes. Los israelíes están diciendo a su pueblo, porque hay dos lenguajes distintos, uno para uso interno y otro para uso internacional, que a nivel interno, mientras la gente está sentada en los refugios, sus líderes dicen, lo hemos destruido. Pero entonces la pregunta es, ¿quién nos está atacando?
Alguien lo está haciendo. Y luego, para la comunidad internacional, para aquellos que no siguen realmente las noticias, y con razón, porque no les interesa tanto, es fácil repetir esta narrativa y fingir que los misiles de Irán han sido destruidos, que el programa ha desaparecido y que ya no tienen capacidad alguna. Ahora bien, existen distintos tipos de plataformas de lanzamiento, algunas en silos subterráneos y otras en camiones. Las que están en camiones son muy fáciles de detectar, pero no en el tipo de territorio del que estamos hablando, 640.000 kilómetros cuadrados. Así que realmente necesitan localizar un lanzador de misiles antes de poder destruirlo. Solo pueden hacerlo si tienen suficiente cobertura de toda la superficie de Irán. Los más vulnerables son los misiles de combustible líquido, que necesitan entre 40 y 70 minutos para prepararse y ser lanzados. Pero Irán está lanzando ahora misiles de combustible sólido contra Israel que solo necesitan unos 5 minutos para estar listos. Pueden ser lanzados desde silos subterráneos, así que cuando un misil sale desde debajo de la tierra, no va a estar protegido y no va a ser alcanzado. Por eso los estadounidenses y los israelíes han colocado todos sus sistemas de misiles de interceptación en Israel y en Amán, en Jordania. También los han instalado en Chipre y Grecia y en otros países del Golfo. Intentaron colocarlos en Irak, en el desierto de Al-Anbar, pero fueron descubiertos allí por las fuerzas de seguridad iraquíes, los franceses y los estadounidenses, colocando misiles de interceptación en el desierto de Al-Anbar, muy cerca de la frontera con Arabia Saudí, para interceptar los misiles iraníes que pasan por ese corredor, que es la distancia más corta entre Irán e Israel. Así que todo el mundo se está uniendo a los israelíes y a los estadounidenses para interceptar misiles. Y si los misiles iraníes han sido destruidos, ¿por qué los franceses están enviando una fragata como medida defensiva para interceptarlos, mientras que los británicos hacen lo mismo, los italianos hacen lo mismo, y los australianos también están implicados? Así que todos estos países están participando en la interceptación de misiles que supuestamente están completamente destruidos. Eso no tiene sentido para mí, y no creo que tenga sentido para nadie. Pero lo que estamos viendo en Tel Aviv, misiles destruyendo un edificio esta misma mañana y escombros cayendo sobre israelíes, muestra algo importante que la gente debe entender. El sistema de detección de misiles balísticos sin interceptores fuera de atmósfera. Outside the atmospheric pressure. If they are intercepting them above Israel, si los están interceptando sobre Israel y los restos caen en Israel, significa que los misiles son lo bastante rápidos como para alcanzar la atmósfera superior sobre Israel antes de ser interceptados por el tercer misil, por ejemplo, o por otra capa del sistema de misiles que tiene Israel. Por lo tanto, entendemos que estos misiles balísticos son hipersónicos. Pueden alcanzar Mach 15 de forma continua, y algunos llegan a Mach 19 sin desacelerar durante la fase de descenso, lo que los hace imposibles de interceptar para los israelíes. A veces, los israelíes oyen las sirenas y el impacto del misil al mismo tiempo, lo que significa que la alarma del sistema de interceptación no detectó los misiles a tiempo para advertir a la población que se refugiara. Así que observamos los indicios y las señales para sacar conclusiones, pero no nos basamos en lo que digan los iraníes, los israelíes o los estadounidenses. Sí, definitivamente. Creo que es muy importante destacar lo que acabas de decir, y de hecho puedo mostrar algunos de los resultados de eso. Estamos viendo aquí en vídeos como estos los resultados de esos misiles que pueden... Bueno, me pregunto si podrías describirlos, porque todo el mundo lo está compartiendo. No estoy seguro. Aquí están... No ese, déjame detener la pantalla. Este misil de aquí, todo el mundo está compartiendo este. Son imposibles de interceptar. Misiles de racimo. Son los Khaybar. No sé cómo se pronuncia. Pero estos son misiles que básicamente son municiones de racimo y se fragmentan.
And essentially one missile event actually serves as Y básicamente, un solo evento con misiles equivale a, no sé, podéis hacer las cuentas ahí arriba, público. Desde aquí no podemos contar quizá una docena, quizá más, y esa metralla impacta por todas partes. Y por supuesto, Israel y Estados Unidos. Ha habido personas que han comentado que estos misiles, elija, violan el derecho internacional. Pero al mismo tiempo, esto es una guerra. Israel, en esencia, se ha convertido en un gran objetivo militar, dada su historia, la forma en que libra la guerra, y también su condición colonial, y la manera en que sitúa sus instalaciones, infraestructuras y equipos militares. installations and infrastructure and hardware. Well, I would argue differently, not because this is a war. Bueno, yo lo plantearía de otra manera, no porque esto sea una guerra, sino porque Israel lanzó primero 1 millón de bombas de racimo sobre el Líbano. El número de bombas se calcula según cuántas submuniciones contiene cada misil que se dispersan al caer. Tienen muy poca potencia explosiva, pero la suficiente como para arrancarle una pierna a una persona o a un niño. Cuando los niños juegan en los campos, es allí donde suelen resultar heridos, y la gran mayoría de quienes sufren por las municiones de racimo son civiles. Ahora bien, hay varios puntos que has mencionado. En primer lugar, Irán e Israel no firmaron el tratado que prohíbe el uso de armas de racimo. Así que, técnicamente, ambos tienen derecho a utilizarlas entre sí, porque nunca acordaron no hacerlo, y por tanto, no violaron ningún acuerdo. Para ellos, no es ilegal. Para el resto del mundo, que firmó el acuerdo, sí es ilegal y contrario a la ley. Eso es lo primero. En segundo lugar, el tipo de misil es el Khaybar-Shekan, y tiene una familia de versiones, 1, 2, 3 y 4. Va desde 550 kilogramos de explosivo en la ojiva, no hablo del peso del misil en sí, solo del explosivo, hasta 1800 kilogramos de explosivo. Y el Khaybar-Shekan 4, o Puerta de Khaybar, hace referencia a la batalla islámica, en la que el imán Ali abrió la puerta de Khaybar contra los judíos con los que combatió en el primer periodo de las conquistas islámicas. La ojiva de este misil puede transportar entre 25 y 80 bombas de racimo. Cuando se abre sobre Israel, lo interesante que hay que saber es que el misil en realidad alcanza el espacio sobre Israel antes de liberarlas. Es entonces cuando la ojiva se abre y deja caer decenas de bombas de racimo. Cada una de ellas contiene entre medio kilo y 1 kilogramo de explosivo, según el tipo y la familia del Khaybar-Shekan a la que pertenezca el misil. Es imposible interceptarlas a menos que se intercepte el propio misil en el espacio antes de que llegue a Israel. Por tanto, son letales para los israelíes y causan daños extensos en una zona amplia, ya que se dispersan sobre una gran superficie. Y eso es algo dirigido contra propiedades civiles, similar a lo que hacen los israelíes, aunque no exactamente igual, porque los israelíes utilizan 900 kilos de explosivos contra cada objetivo. Cada día llevan a cabo entre 80 y 200 ataques sobre Irán. Así que uno puede imaginar la cantidad de bombas que caen sobre Irán, además de los B-52 y los B-2 estadounidenses que lanzan decenas de bombas sobre Irán, especialmente sobre Teherán. La diferencia entre los iraníes, los estadounidenses y los israelíes no está en la cantidad de bombas, sino en cuánto tiempo pueden los iraníes resistir esos golpes y cuánto tiempo pueden resistirlos los israelíes. ¿Quién puede resistir más que el otro? Esa es la clave de la guerra. Si los iraníes pueden soportar el daño que están sufriendo durante más tiempo que el periodo fijado por los israelíes, como ocurrió en junio de 2025, entonces Irán no necesita ganar. Irán solo necesita no perder. En el ámbito académico, definimos la derrota como izar la bandera blanca, rendirse o ser completamente destruido. Si un bando sigue luchando sin rendirse, entonces ese bando no ha perdido. Puede estar gravemente dañado, pero no ha perdido. Puede reconstruir sus capacidades y volver a ponerse en pie. Eso es lo que necesita Irán. Si Irán no iza la bandera blanca, no ha perdido la batalla.
Iran doesn't raise the white flag, Iran did not lose the battle. Yeah, that's a great point. I mean, Sí, es un gran punto. Quiero decir, este es un tipo de guerra muy diferente a, digamos, Vietnam. Aunque allí hubo tropas terrestres, por supuesto hubo pérdidas significativas para los estadounidenses, pero muchas más para los vietnamitas, y mucho más daño a la infraestructura vietnamita. Vietnam realmente no pudo tocar a Estados Unidos en sí, pero sí golpeó a su ejército. Al final, fue Estados Unidos quien tuvo que retirarse primero y detener la guerra, porque los costes eran simplemente demasiado altos, aunque Vietnam acabara recibiendo el golpe más duro. Así que Irán se encuentra, estoy de acuerdo contigo, creo que está en una posición similar, solo que en un tipo de guerra diferente, en la que sí puede defenderse y mantenerse en pie después. Entonces quizá eso sea una especie de victoria para Irán. Ahora, Elijah, quería preguntarte por algunas de las escaladas. Por supuesto mencioné los ataques a la infraestructura petrolera de Irán, pero Estados Unidos e Israel siguen atacando las plantas de desalinización en Irán, lo que ha provocado, creo, que más de 30 zonas, pueblos y localidades se queden sin suministro de agua. Eso marca un precedente peligroso. Aquí hay una publicación que me pareció interesante. Muestra un mapa de todas las plantas desalinizadoras del Golfo Pérsico. Y se puede ver hasta qué punto muchos de los países de la región que albergan activos militares estadounidenses dependen de este tipo de instalaciones. Todas ellas están, en esencia, dentro del alcance del fuego de misiles y drones iraníes, lo que plantea la pregunta, ¿hacia dónde se dirige esta guerra? Parece que este tipo de escaladas solo aumentan el riesgo de una catástrofe aún mayor en la región. ¿Y acaso esta escalada podría volverse en contra y presionar a los estados del Golfo para que abandonen su posición tan dependiente y servil hacia Estados Unidos? Porque los daños podrían empeorar mucho más para ellos a partir de aquí. Bueno, como señalaste correctamente, el nivel mínimo de dependencia de la desalinización en los países del Golfo es del 95%. En algunos países como Kuwait es del 100%. Así que lo que hizo Israel fue invitar a Irán a tomar represalias y atacar a los países del Golfo, de modo que todos sufran y todos paguen el precio, mientras Israel sigue siendo el país más fuerte de Oriente Medio. Este es el objetivo de Benjamin Netanyahu, y él mismo lo dijo. Dijo que, una vez que destruya a Irán con la ayuda de los estadounidenses, todos los países árabes volverán arrastrándose hacia él, porque todos querrán su apoyo y mantener relaciones con él. No ocultó su objetivo. Ese era su propósito. Y eso fue lo que dijo. Por lo tanto, que Irán tome represalias contra los sistemas de desalinización en los países del Golfo es una posibilidad, porque Irán también quiere que los árabes se vuelvan contra los estadounidenses y hagan todo lo posible por detener la guerra. Lamentablemente, los árabes pueden hacer muy poco con los estadounidenses, aunque fueron ellos quienes proporcionaron a Donald Trump, cuando visitó Oriente Medio, 3,5 billones, no miles de millones, billones, de dólares como inversión en Estados Unidos para impulsar la economía. Pero para él, Israel es lo primero. Ahora bien, atacar estos objetivos está prohibido por las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones. Va en contra del artículo 54.2. No está permitido atacar objetivos civiles que puedan causar hambre o privar a la población civil. Está contemplado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8, número 8. El principio de distinción entre objetivos civiles y militares también figura en el artículo 48 del Protocolo Adicional Tino. La proporcionalidad, de nuevo, está en el artículo 51. Todos los países del mundo evitan atacar a civiles a este nivel. Sin embargo, no me sorprende, porque lo que hizo Israel en Gaza, considerar a los gazatíes como no humanos, arrasar Gaza, castigar a la población.
Y el resultado de que la Corte Penal Internacional considerara a Benjamín Netanyahu un fugitivo y criminal de guerra, junto con su exministro de Defensa Yoav Gant, no es una sorpresa, dadas las violaciones de guerra y los crímenes de lesa humanidad que han cometido. War crimes and crimes against humanity that they have committed. Therefore, they are using the same style with Iran. Están utilizando el mismo enfoque con Irán. Atacan la infraestructura civil, los lugares donde la gente obtiene agua potable. Están atacando hospitales, escuelas, ambulancias y comisarías de policía, porque la policía no se considera fuerza militar al no estar involucrada en combate. Así que todo lo relacionado con las necesidades básicas de los iraníes, incluidas las industrias de la harina y el maíz, está siendo atacado y destruido. Eso no es una guerra limpia ni justa. Son crímenes de guerra. Y dado que la guerra ya es ilícita e ilegal, algunos países que participan en una guerra legal aún mantienen cierto respeto por las normas de la guerra. Por eso la Convención de Ginebra establece que si un soldado es capturado durante la guerra, ese soldado tiene derechos. Pero aquí vemos que no hay derechos para nadie y que todo está permitido. No rights for anyone and everything is permitted. Yeah, and I'd like to get your reaction to, Sí, y me gustaría conocer tu reacción a eso. Creo que son puntos realmente importantes, especialmente teniendo en cuenta que Irán, considerando cómo está siendo atacado, tiene todo el derecho a infligir dolor para defenderse. Eso está dentro de sus derechos. Y aquí quiero poner esto de Fox News, Elijah, si puedes soportarlo, porque creo que hay una fuerte presión. Esta guerra es tan impopular en Estados Unidos, y probablemente en todo Occidente, que incluso vemos a Fox News intentando presentar los acontecimientos como una gran victoria. Ya, un intento de enmarcar esto como una guerra, que quizá debería terminar un poco antes de lo que se está mostrando. Aquí está la lista que un comentarista de Fox News enumeró. ¿Qué ha pasado? Vamos a enumerarlo. Eliminamos al líder del régimen iraní, el Ayatollah Khamenei, y luego a 40 de los principales dirigentes. Hemos debilitado su ejército. Como se puede ver, lo hemos estado explicando todo el día, toda la mañana, porque decidieron atacar a sus vecinos, y de algún modo los hemos unificado detrás de nosotros. Así que eso ha funcionado a nuestro favor hasta cierto punto. Hemos desenmascarado a falsos aliados, España, Inglaterra, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos volver a ayudarlos alguna vez? Esta es una forma de dejarlo en evidencia. Hablamos un poco sobre la situación del seguro para los barcos que cruzan el estrecho de Hormuz. Así que también está ese aspecto que es muy interesante. Para mí esto ya parece una victoria. Así que, Elijah, ayúdame con esto. Este es el tipo de, bueno, como dicen los jóvenes hoy en día, el tipo de basura que circula en los medios de comunicación dominantes de Occidente, en los medios corporativos dominantes de Estados Unidos. Quizá puedas separar el mito de la realidad aquí. Incluso ese último punto, la escena de la victoria, en lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. No sé si la economía global, especialmente it was basis su reporte. First, I would like to say about the leaders. Primero, me gustaría decir sobre los líderes que afirman haber matado a todos los líderes de Irán. Pero alguien sigue dirigiendo todo. Alguien está dando las órdenes. Alguien está tomando las decisiones sobre a quién disparar y por qué. Ahora bien, es importante entender que tanto los actores estatales como los no estatales de carácter ideológico tienen un liderazgo horizontal, no vertical. Y el gran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei no ha salido de su casa, que también es su oficina, ya que actúa como fuente de emulación. Como referencia para decenas de millones de personas en el mundo islámico, como el Papa para los cristianos, no puede salir de su casa y parecer asustado de los estadounidenses o de los israelíes. Y a sus 86 años, para él y para su ideología, el mayor honor al que podría aspirar sería morir no en su cama, sino a manos de su enemigo. Y para él, esto es martirio.
Así que, para los estadounidenses o los israelíes, matarlo en realidad no supone gran cosa para Irán, porque el artículo 111 de la Constitución establece que si el líder de la revolución muere o es destituido, deben nombrar a otro. Hay un consejo, la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, que se reúne para seleccionar y aprobar al nuevo líder. Lo han hecho hoy y han completado la selección. Así que matar al líder no cambia mucho. En diciembre de 2025, el líder de la revolución ya había nombrado a todos los adjuntos para los distintos cargos de liderazgo en Irán. De hecho, el actual jefe de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Ahmad Vahidi, fue nombrado subdirector de la Guardia en diciembre, y es él quien dirige la batalla ahora. Así que matar a los líderes no paralizó a Irán. Sí lo hizo en junio de 2025, cuando Irán respondió tras 18 horas. Fue una gran sorpresa y causó mucha confusión porque Donald Trump inició la guerra con Benjamin Netanyahu durante una negociación. Hizo exactamente lo mismo esta vez. Cuando dijeron que se reunirían el lunes en Viena, él comenzó la guerra el sábado. Pero Irán estaba mejor preparado. En la primera hora después del asesinato de varios líderes, Irán respondió con fuerza contra Tel Aviv y todas las bases estadounidenses en Oriente Medio, lo que significa que los planes ya estaban sobre la mesa, listos para ejecutarse, y los ejecutaron. Desde ese punto de vista, significa que Irán está preparado para la guerra, dispuesto a continuarla, y no tiene intención de dar marcha atrás. And it is not ready to back down. The decision makers in Iran today are the IR. Los responsables de tomar decisiones en Irán hoy son los guardianes de la Revolución Islámica, IRGC, es decir, el ejército. Si surge algo nuevo en el ámbito diplomático que encaje con el plan ya establecido por el líder de la revolución, que la guerra no se detendrá a menos que alcancen sus objetivos. Levantar las sanciones, tener el derecho a enriquecer uranio, obtener compensación por los daños de la guerra y recuperar decenas de miles de millones de dólares congelados en distintos bancos. Entonces la guerra no se detendrá. No vemos ningún indicio, según lo que se dijo en Fox News, que coincida con la realidad sobre el terreno. Que los líderes hayan sido asesinados, que los iraníes estén dispuestos a rendirse, o que los estadounidenses tengan la ventaja y el control total. Tienen control total del espacio aéreo. No pueden gineas misini nos. But they can't stop the missile coming. And what they say about the Lo que dicen sobre que Irán está reuniendo a todos los países del Golfo junto con los estadounidenses de su lado, creo que eso es desinformación o información errónea, y los presentadores no saben de qué están hablando. En primer lugar, los países del Golfo están recibiendo principalmente drones y son incapaces de defenderse. En segundo lugar, han sido amenazados por Ansarullah y por los iraníes con que su infraestructura será destruida si se unen a la guerra. Son extremadamente frágiles en este conflicto, no pueden defenderse. En tercer lugar, Irán ha tenido en cuenta la posibilidad de atacar a los países del Golfo si participan en la guerra. Y los países del Golfo no dudarían ni un segundo en bombardear sin piedad a Irán si éste fuera derrotado. Otro punto es que Ansarullah en Yemen dijo que cerrarán el Bab al-Mandeb si los árabes se unen a la guerra y que bombardearán a los árabes. Y el último punto es el estrecho de Hormuz. Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz, sigue abierto, pero cualquier barco que cruce ese estrecho debe responder a los iraníes. Los iraníes invitaron a las fuerzas militares y navales estadounidenses a cruzar el estrecho de Hormuz para poder enfrentarse a ellas y vengarse de la fragata que los estadounidenses bombardearon con su submarino durante un desfile militar conjunto con la India. El barco no estaba armado, regresaba por aguas internacionales y fue hundido por los estadounidenses, causando la muerte de 84 marineros, 60 desaparecidos y 23 rescatados con vida por los srilankeses. Así que, entrando en el tema del estrecho, hoy en día si un petrolero cuesta 100 millones,
y antes pagaba 250,000 en seguros, ese mismo petrolero ahora paga 12 millones. Todas estas repercusiones recaen sobre nosotros, sobre la población, porque esto está elevando el precio del petróleo, del gas y de todo lo relacionado con el transporte. El precio del gas aquí en Europa ya ha aumentado un 50%. Así que estamos pagando el precio de la guerra que los estadounidenses iniciaron por la gloria de una persona en Israel, Benjamin Netanyahu, para evitar que vaya a prisión. Sí, y esos precios siguen subiendo cada vez más, Elijah. Ayer superó los $90 el precio del petróleo, un aumento del 14% en Estados Unidos, pero creo que ha subido aún más. Está aumentando día a día, dado el conflicto que Estados Unidos e Israel han impuesto en la región al iniciar esta guerra. Elijah, ¿quieres hacer algún comentario final sobre en qué punto se encuentra esta guerra mientras terminamos? Ya que están ocurriendo tantas cosas, y quizá me haya perdido algo. Estamos tratando con una persona, Benjamin Netanyahu, que está dispuesto a destruir Irán, no para liberar al pueblo iraní. Los está liberando de todos sus recursos naturales, destruyéndolo todo. También estamos tratando con otra persona que es bastante impopular, alguien que fue elegido solo porque dijo que no iría a la guerra y criticó a Barack Obama por involucrarse y prepararse para una guerra con Irán. Me gusta lo que dijo el senador Van Hollen. Durante 40 años, Benjamin Netanyahu no pudo encontrar a un presidente insensato al que arrastrar a una guerra. Y entonces llegó Donald Trump. Netanyahu lo encontró en él. Benjamin Netanyahu found one with Donald Trump. That is a US senator. Now the Americans, Ese es un senador estadounidense. Ahora, los estadounidenses están en contra de esta guerra. Muchos de ellos tienen muy poco conocimiento de lo que está ocurriendo y realmente no les importa. Solo un pequeño número de personas participa en las redes sociales. Van a podcasts, quieren aprender algo, quieren expresar su opinión. Buena o mala, es algo positivo, porque al menos se educan y pueden tener su propia opinión y discrepar. Pero lo que está ocurriendo hoy es una guerra con la que Estados Unidos no tiene nada que ver. Y ha generado un nivel de odio en el mundo hacia Estados Unidos, porque son ellos quienes eligen a su líder. because they are the one who choose their leader. Now the leader was not honest when he said he's not going to Ahora bien, el líder no fue honesto cuando dijo que no iba a ir a la guerra. Pero todavía hay poder en los estudiantes universitarios estadounidenses que salieron a protestar fuera de sus campus por el genocidio en Gaza. Pueden hacer lo mismo con una persona que está acusada, según los registros, de ser un pedófilo y que realmente está arrastrando a Estados Unidos, a todo Oriente Medio y a la economía mundial a la ruina. Esto es algo de lo que el pueblo estadounidense debe hacerse responsable y sentir remordimiento por lo que está ocurriendo en Irán, porque son ellos quienes eligieron a un presidente sin conocimientos de política ni comprensión de la estrategia geopolítica. or no understanding of geopolitical strategy. Bueno, sin más preámbulos, amigos, quiero asegurarme de que sepáis que la página web de Elijah Magnier está en la descripción del vídeo. Podéis consultar todo su trabajo, sus actualizaciones, sus artículos, todo lo que está haciendo sobre esta guerra y, por supuesto, sobre geopolítica y el resto de Asia Occidental. No olvidéis darle al botón de me gusta antes de iros. En la descripción del vídeo también encontraréis todos los lugares donde podéis apoyar este trabajo. Solo quiero asegurarme de dar las gracias a todos los superchats, a todos los que se hicieron miembros y, por supuesto, a todos los moderadores que hicieron un gran trabajo en el chat hoy. Sin más preámbulos, amigos, volveré mañana con Scott Ritter a las 12 del mediodía, hora del este. ¿Qué es eso? El 9 de marzo. Volveremos con las actualizaciones diarias. Muy bien, cuidaos todos. Que tengáis un buen resto de domingo. Adiós. Take care. Have a good rest of your Sunday. Bye-bye.